El contexto violento en el que está inmersa la sociedad mexicana parece no tener tregua. Por dar un dato, de acuerdo con la organización Semáforo Delictivo, la tasa de homicidios del mundo es de 6 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y en nuestro país, México, se aproxima a 28. Hola, yo soy Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera. Hoy hablaremos de violencia desde el concepto hasta el desarrollo del proyecto LEVIF, Laboratorio de Estudios sobre Violencia y Paz en la Frontera Norte, una alternativa de investigación que existe actualmente en la Frontera Norte. Hola, yo soy Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. En este episodio nos acompaña el doctor Óscar Misael Hernández, doctor en Antropología Social por el Colegio de Michoacán e investigador de El Colet en la sede de Matamoros. Muchas gracias, doctor Misael, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, es un placer como siempre. Doctor Misael, muchas gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto que nos haya acompañado nuevamente aquí en Diálogos de la Frontera. Actualmente están ustedes trabajando en un proyecto sobre violencia y hablar de violencia en nuestro país se ha vuelto muy común, hablar de crimen, de violencia, de crimen organizado, pero pocas veces se aborda desde el tema de los conceptos. Dentro del proyecto en el que ustedes están trabajando, ¿cómo abordan el concepto de violencia y de paz? Bueno, son conceptos bastante polisémicos y polémicos dentro de las ciencias sociales. Por un lado tenemos que la violencia puede considerarse en general como todas aquellas formas de conflicto o de agresión que pueden dañar a alguna persona, alguna comunidad o alguna sociedad en particular, ¿no? Y ya tendríamos que hacer una serie de matices de qué tipo de violencia nos estamos refiriendo en particular, porque hay un abanico de violencias propiamente, ¿no? Y por el contrario, también cuando hablamos de paz, es otro concepto bastante multifacético. La paz también, a grosso modo, puede definirse como un estado de estabilidad o de tranquilidad que vive una persona o que vive una comunidad o una sociedad en general, ¿no? Entonces, también tenemos una serie de aproximaciones para pensar la paz como para pensar la violencia. En el caso, por ejemplo, de ambos conceptos, hay una noción tradicional de un sociólogo y matemático noruego como fue Johan Galtung, que hablaba del triángulo de la violencia. Él nos decía, bueno, existe una violencia estructural, existe también una violencia cultural y una violencia directa. Esta última es la que percibimos o vivimos cotidianamente, son los actos, las prácticas, los homicidios que conocemos, los robos, etcétera, ¿no? Y otras formas de violencia, pero que interactúan entre sí. Pero cuando hablaba de la paz, específicamente él decía, sí, son estas formas o estados de estabilidad, de tranquilidad, pero podemos pensar la paz en dos sentidos, una paz negativa y una paz positiva. Y aquí viene una cosa muy interesante. Cuando Galtung hablaba de la paz negativa, hablaba de la ausencia de guerras o de violencia propiamente, de violencia drástica. Pero cuando hablamos de una paz negativa, una paz positiva, se estaba refiriendo más bien a un proceso de integración humana. Es decir, es un escalón más allá que nos invita a pensar este tipo de paz, no solo como la ausencia de la guerra o la violencia. Pero por supuesto, hay una serie de debates y no por ello deja de ser enriquecedor. Claro, gracias, doctor. Sí, porque generalmente pensamos la violencia en un extremo y la paz en el otro extremo. Entonces, pareciera que es imposible llegar a la paz total, ¿no? Como lo tenemos en nuestro imaginario generalmente las personas. Sin embargo, como bien lo ha expresado, hay matices, ¿no? O es un proceso llegar a ese estado de paz que anhelamos socialmente. Dentro de esta propuesta de trabajo que ustedes tienen, que denominan Laboratorio de Estudios sobre Violencia en la Frontera, ¿por qué le llaman laboratorio, doctor? O sea, ¿de dónde surge, en qué consiste este laboratorio que ustedes están manejando actualmente? Bueno, es una propuesta que surge en el año 2018, a inicios de ese año, y la idea es inicialmente
hacer solamente análisis propiamente estadísticos de los delitos que se estaban dando principalmente en la región fronteriza de nuestro país. Y bueno, una muestra de ella es el boletín que generamos con cierta regularidad en torno a los delitos en la región con base en el análisis de estadísticas que genera el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional en nuestro país, ¿no? Entonces, una fuente oficial, ¿no? Pero pensamos que no debíamos limitarnos a una actividad como esta, que no deja de ser relevante, sino también ampliarla en otro sentido, es decir, pensar en un poco jugar con esos datos, es decir, hacer minería de datos para hacer un tipo de proyecciones en ocasiones, ¿sí? O bien empezar a organizar algunos eventos con especialistas para identificar dinámicas muy particulares de la violencia, y estoy hablando de la violencia criminal en este caso, dinámicas muy particulares en regiones o en ciudades específicas. Por eso fue la idea de pensar más bien en un laboratorio y no en un mero observatorio. Un ejemplo de esto último que menciono es el año pasado, el año antepasado, con el surgimiento de la emergencia sanitaria de la pandemia. Bueno, pues todas las actividades se empiezan a paralizar. Dentro de la tradición que traíamos de este proyecto de laboratorio, pues era hacer eventos presenciales, y por supuesto la dinámica se cambia por un evento virtual, pero no por ello dejamos de pasarlo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue precisamente pensar en invitar a especialistas que nos dijeran desde su experiencia, desde su campo de expertise, cuál era la dinámica que estaba adquiriendo la violencia criminal en sus regiones particulares en el tiempo de pandemia, ¿sí? Durante el año 2020. Y surge un trabajo muy interesante, un documento de coyuntura publicado por el COLEF que se llamó Violencia Criminal en México durante la pandemia, donde podemos precisamente empezar a visualizar cuáles son los matices. Yo creo que uno de los hallazgos centrales es que se encuentra que al inicio de un fenómeno de esta naturaleza como fue la pandemia, pues la gran mayoría de los delitos y de la violencia en general empieza como a paralizarse, pero después empieza a incrementarse e incluso a adoptar otros matices. Esa es precisamente la idea del laboratorio, empezar a ver esos pequeños matices y experimentar con otro tipo de metodologías, además de otros eventos que hemos llevado a cabo como parte de las actividades que tiene el laboratorio. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuándo iniciaron con este proyecto de laboratorio? ¿En 2020? La idea surge en marzo de 2018. Fue algo emerge por dos razones. Primero, porque veíamos la necesidad de pensar en analizar este fenómeno, en particular en la frontera norte de nuestro país con los Estados Unidos. Y segundo, porque estábamos realizando un evento precisamente relacionado con la violencia criminal en la frontera y aprovechamos esta coyuntura. Excelente, gracias, doctor. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos conversando sobre el Laboratorio de Estudios sobre Violencia en la Frontera con el doctor Óscar Misael Hernández.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. El día de hoy estamos conversando con el doctor Óscar Misael sobre el Laboratorio de Estudios de Violencia en la Frontera. Doctor Óscar Misael, ¿cuáles son los delitos en los que se están enfocando principalmente para fines de este laboratorio? Bueno, lo que hemos hecho, y esta es una actividad muy particular, es analizar algunos delitos en la frontera norte de México. Son en especial los homicidios dolosos, ¿sí? Los robos a negocios, la violencia familiar, ¿sí? El narcomenudeo, por citar algunos. No se trata de una selección arbitraria, sino más bien se ha usado un criterio de cuáles son los delitos que tienen mayor índice en ciudades de la frontera norte de México, ¿sí? Y esto obviamente con base en nuestra principal fuente de información, que es el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, ¿sí? Entonces, lo que se ha mostrado es que a final de cuentas, desde que empezó este proyecto de laboratorio y que hemos realizado algunos de los boletines, este tipo de delitos son los que tienen mayor incidencia, a excepción de uno que emergió precisamente con lo de la pandemia, que es el de la violencia familiar. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante y precisamente hace un momento hablaba de por qué de la idea de empezar a jugar con los datos, hacer minería y hacer un tipo de proyecciones a veces, ¿no? Es muy importante porque tradicionalmente, por ejemplo, la información lo que nos muestra es que algunas ciudades de la frontera pues ya tienen tendencia en, por ejemplo, los homicidios dolosos, ¿no? Sí. Tijuana, por ejemplo, Juárez o Reynosa, normalmente se disputan esas posiciones de mayor incidencia, ¿no? Hay otros delitos como el de la violencia familiar, señalaban que han emergido, no significa que no existieran, o sea, emergieron con mayor ímpetu a partir del inicio de la emergencia sanitaria, y esto nos llama la atención porque al final de cuentas medidas como el confinamiento, etcétera. Por otro lado, también nos llama la atención al hacer este tipo de análisis variado, es que algunos delitos en algunas ciudades que aparentemente no pasa nada, de repente sí se incrementan. Este último boletín nos muestra un ejemplo de ello, ¿sí? Una ciudad como Piedras Negras, que es la que también tenemos en el radar al analizar los delitos, en el periodo de enero a octubre del año pasado, resulta que tuvo el mayor índice en narcomenudeo. Esto nos llama bastante la atención en términos sociológicos, porque pues se trata de una ciudad pequeña comparada con otras como Tijuana, como la propia ciudad Juárez o incluso con Matamoros y Reynosa, ¿no? Pero son el tipo de fenómenos que empiezan a darnos algunos indicios de que algo se está transformando, no solo estadísticamente, no solo lo que nos muestran los números, sino también en términos regionales o en términos de ciudades. Y por eso nos enfocamos en analizar distintos tipos de delitos dependiendo de la incidencia por cada 100,000 habitantes. Sí, gracias, doctor. ¿Y cómo pudiera incidir este tipo de proyectos y en particular este laboratorio que ustedes están haciendo en las políticas públicas, en el control de la violencia, por ejemplo? O sea, ¿qué es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este laboratorio? En primer lugar, como decía al inicio, el proyecto de laboratorio es una idea que intenta contribuir al conocimiento científico de este tema en nuestra región fronteriza, en la frontera norte de México con los Estados Unidos. Ya existen otros observatorios, incluso laboratorios de centros públicos de investigación que también se dan a la tarea de analizar distintas formas de violencia o delitos en particular. Existen organizaciones no gubernamentales que hacen este mismo tipo de actividades, pero lo ven a nivel nacional o para otro tipo de regiones. No lo había propiamente para la frontera norte de México. Entonces, esta es la primera justificación, ¿no? Queríamos hacer algo para la región, para tenerlo en el radar. La segunda razón importante, me parece, es que
estamos contribuyendo a el análisis de un fenómeno que adquiere distintos matices en la región. Y esto lo ha demostrado no solo el análisis de los datos que hacemos en los boletines o las reflexiones y opiniones que algunos especialistas han plasmado en documentos de coyuntura que hemos generado, ¿no? Sino también, pues, actores concretos que se dedican a este tipo de políticas públicas. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a personas que están dentro de la seguridad pública, ¿no? En tercer lugar, la idea es que este proyecto, a través de sus actividades y de sus productos, ¿sí?, contribuya a políticas públicas contra la violencia en general y contra formas de violencia en particular, ¿sí? Es decir, ponemos insumos, ¿sí?, que pueden ser útiles para instituciones de justicia y de seguridad, ¿sí?, al elaborar algunos proyectos muy concretos, ¿sí?, para prevenir, atender o erradicar algunas formas de violencia en algunas ciudades o regiones particulares. Doctor, ¿quiénes más participan dentro de este laboratorio? Hay otros colegas del Colegio de la Frontera Norte que desde el inicio se sumaron, ¿sí? Pero no solo son colegas de nuestra institución, también hemos invitado, o sea, los pensamos como colaboradores, a colegas de otros centros públicos de investigación que han participado en algunos eventos, incluso colegas de algunas universidades del exterior y específicamente de Colombia o de Venezuela. Gracias, doctor. Vamos a ir a un corte y los invitamos a que continúen con nosotros en Diálogos desde la Frontera.
Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando sobre el laboratorio de violencia en la frontera con el doctor Óscar Misael. Doctor, ¿qué ciudades son las que han elegido para este laboratorio? Bueno, en especial al analizar datos sobre principales delitos en la frontera, nos hemos enfocado en ciudades como Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Reynosa y Matamoros. O sea, tradicionalmente se trata de ciudades significativas, ¿no? Y lo digo con relación, primero, a que son ciudades propiamente fronterizas, donde se da una dinámica comercial y de movilidad humana hacia los Estados Unidos muy importantes, pero por otro lado también donde se da una dinámica de violencia también muy sui generis, precisamente en el marco de este contexto comercial y de movilidad humana, ¿no? Entonces, el énfasis en estas ciudades ha sido por esa razón, además de características muy particulares que adquiere cada una de estas ciudades por razones económicas, ¿no? Entonces, cuando nos enfocamos en analizar algunos delitos, vemos que no suceden nada más a la deriva, ¿no? Sino que tienen que ver con una cuestión de la cultura, de la demografía y de la propia dinámica económica en cada ciudad. Doctor, cuando hablamos entonces de contextos de violencia en nuestro país, ¿qué particularidades o qué diferencias o qué puntos de atención tiene la zona fronteriza en comparación con con el resto del país? Encontramos, yo creo que matices muy particulares en cada ciudad, ¿no? Entonces, podemos pensar en Ciudad Juárez versus los feminicidios, ¿no? Que es algo que ha sido una realidad desde los años 90 hasta nuestros días, ¿no? Pero también podemos identificar que hay otro tipo de delitos que se conjugan en la dinámica de la vida cotidiana en esta ciudad, ¿no? Pero por el contrario, tenemos, por ejemplo, ciudades como Matamoros, en las que últimamente también han salido en el escenario nacional, en los medios de comunicación, a razón de una forma de violencia particular como son las balaceras, ¿no? ¿Esto qué significa? En tanto un fenómeno que viene a caracterizar a una ciudad. Bueno, significa que detrás o articulado con hay una serie de delitos y, por lo tanto, una serie de violencias. ¿Cuáles son esos delitos? Por ejemplo, detrás de las balaceras, bueno, pues son homicidios, ¿no? Son finalmente homicidios, son confrontaciones entre autoridades del Estado y grupos delictivos, son personas civiles inocentes que mueren o que tienen repercusiones psicológicas, etcétera. Entonces, yo creo que es pensar en distintos matices de los delitos y de la violencia en cada una de las ciudades. O igual y pensar, por ejemplo, en una ciudad como Tijuana, donde, como decía también al inicio, pues durante varios años se ha caracterizado por un alto índice de los homicidios dolosos, pero también eso habría que pensarlo con más detalle. Recientemente, por ejemplo, el asesinato de un periodista, que no es novedad en todo el país, pues esto viene a hacernos repensar precisamente cuál es la dinámica de la violencia en términos de homicidios dolosos versus con grupos delictivos que operan en regiones fronterizas particulares. A esto le sumaría, por último, que cada una de estas formas de violencia y de delitos en las ciudades, pues adquieren matices particulares también por una cuestión demográfica, ¿sí? Y propiamente fronteriza. No estamos hablando, por ejemplo, de Tijuana o de Ciudad Juárez con más de 1 millón de habitantes, ¿no? Sin contar, digamos, estas áreas de interconexión o transfronterizas como Tijuana, San Diego propiamente, o Ciudad Juárez, El Paso, que nos hablan de asentamientos con mucha población y por lo tanto con mucha movilidad humana, en comparación con otras ciudades como Matamoros, que apenas rebasan los 600,000 habitantes, pero
que también tienen una dinámica comercial muy interesante en términos de desarrollo maquilador, en términos de movilidad humana irregular, que hacen que la ciudad tenga otra particularidad en delitos y formas de violencia hacia grupos más vulnerables, como son los migrantes, como son personas deportadas, etcétera, ¿no? Entonces, cada ciudad yo creo que muestra una particularidad en este contexto fronterizo y sobre todo en este contexto de emergencia sanitaria. Gracias, doctor. Entonces, basado en lo que nos está comentando, podemos decir que efectivamente la posición geográfica, o sea, el contexto de frontera, recrudece los delitos o aumenta la violencia. Me parece que es una situación que se vive en las regiones fronterizas y creo que se debe por una razón. Yo creo que la característica principal es el flujo constante de mercancías y de personas. Es una dinámica bastante acelerada, ¿sí? Y en especial pensando que esta región fronteriza pues es de las más grandes que existen a nivel internacional, ¿no? Estamos hablando de miles de kilómetros que pues obviamente no solo se da el flujo legal de personas y de mercancías, sino también flujos ilegales, prácticas de ilegalidad, etcétera, ¿no? Eso no significa que otras regiones fronterizas también presenten estas características, pero al menos en esta se hace bastante evidente debido a la dinámica geográfica y debido, por supuesto, a la dinámica en el flujo de personas y de mercancías que estamos viviendo cada vez más. Muchas gracias, doctor. Se nos acabó el tiempo de este programa, sin embargo el tema es vasto y muy interesante. Tenemos preparado una segunda parte sobre los trabajos que se están realizando en este laboratorio. Gracias, doctor Óscar Misael, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar en el programa. Muchas gracias, doctor Óscar Misael, por participar en el programa y por compartirnos su trabajo. Antes de despedirme, es importante comentar a la audiencia que nos queda pendiente hablar de los hallazgos recientes del EVIF, datos y conclusiones, y por eso tendremos una segunda parte de este programa en donde nos acompañará el doctor Sumano y la doctora Medina para complementar la información del ejercicio 2021. Estén pendientes. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguimos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como el COLEF. Yo soy Nancy Ute y los espero en la próxima emisión. Hasta pronto.